Buenos días, cubanos, en esta fresca mañana, soleada, bien lindo que se ve todo esto. Aquí estoy debajo de mi arboleda para decir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos, lo que buscamos, lo que muchos no quieren oír, otros no se atreven a oír y otros no les interesa escuchar. Pero aquí estamos hablando por los que no hablan, que no se atreven a conversar nada, ni a manifestar sus ideas. Dicen que aquí Cuba no se puede criticar y hablar en contra del sistema. Yo siempre he hablado y he hecho en contra de las injusticias del sistema gubernamental. Pero no yo solo. Hay muchos que hablan y fuerte desde acá, desde dentro de Cuba. Por lo tanto, eso de que no se puede hacer, vamos a quitarlo del léxico. Sí se puede hacer. Lo que hay que pagar un precio. Ah, que no se debe es una cosa. Nosotros desde acá adentro, y que ya somos bastante, no nos callamos ante las injusticias del régimen dictatorial. O sea, se puede hablar y hacer. Un gran grupo de nosotros no obedecemos leyes, directivas, órdenes que consideremos injustas. Y aquí estamos, sin callarnos, y más que hablar, gritamos. Bueno, en mi catarsis de hoy voy a como hacer una conferencia sobre la lucha no violenta y sus formas. Aprovecho esta cobertura que me ha dado un correo que me han enviado del exterior, el cual voy a leer a continuación. Bueno, una contesta de un correo que yo había enviado a una organización que se dice nacionalista, que promueve la violencia para exterminar el régimen Castro. A continuación le voy a leer el correo que yo envío y el correo que ellos me envían. Yo supongo que no habrá ofensa en hacerlo público. Todas las consideraciones sobre los cambios sociales, políticos, económicos, me gusta hacerlos públicos porque así de esa forma interviene todo el que desee opinar y cuanto más consejeros tiene el rey, mejor puede legislar. Esta organización dice llamarse Cuba Nacionalista. Su esencia es destruir al régimen castrocomunista por medio de la violencia. Bien, yo voy a hacer estos comentarios. Primero voy a leer el correo que ellos le envían a Frank Calzón, un luchador aguerrido contra el castrocomunismo. Dice: señor Frank Calzón, jamás habrá una transición pacífica con una dictadura tan brutal que lleva 66 años asesinando y encarcelando lo mejor de Cuba. Señor Calzón, reconocemos sus años de lucha por la libertad de Cuba, pero debemos decirle que usted, con esa posición de transición pacífica, a los únicos que favorece es a la brutal dictadura, porque hace creer la falsa idea de que con estos asesinos se pudiera negociar una transición pacífica. No solamente crea falsas esperanzas a nuestro pueblo, sino también hacer creer a gobiernos extranjeros que se pudiera llegar a una transición pacífica con estos animales salvajes que encarcelan y golpean hasta mujeres y niños por demostrar pacíficamente pidiendo libertad. En cuanto a esto, debo decirle que sí aseguro por una transición pacífica en Cuba y que eso no significa negociar con el régimen. Sencillamente, volcarse el pueblo a las calles, profundizar la lucha no violenta y hacer que el sistema político colapse. Continúa lo que le contestan a Frank Calzón. Recuerdo los miles y miles de cubanos asesinados por estos delincuentes, narcotraficantes, que se han enriquecido explotando a nuestro pueblo a nombre de una falsa revolución cubana. Ellos merecen justicia. Usted lo sabe y lo sabe el pueblo cubano, que jamás podrá haber una transición pacífica con estos asesinos. La única manera de evitar un derramamiento de sangre es que los militares que no tienen las manos ensangrentadas
tomen el poder y arresten a la familia Castro, Ramiro Valdés, los militares de Gaesa y todos aquellos que por más de 66 años han llenado de luto a la familia cubana y le entreguen el poder a un gobierno de transición que ya existe dentro y fuera de Cuba. Mientras tanto esto no suceda, el único camino digno a seguir, la beligerancia nacionalista revolucionaria, o mejor dicho, candela y más candela a todo lo que le proporcione dólares a los delincuentes, narcotraficantes que se han apoderado de Cuba. Para mí esto es un pensamiento, una idea muy superficial, poco argumentada y sustentada. Sin que los militares tomen el poder, sí puede haber una transición pacífica. Porque suponiendo que los militares tomen el poder, ¿entregarán a la nación a una democracia o continuarán en el poder disfrutando de las mieles del poder e instaurarán otra dictadura? Continúa el correo del movimiento nacionalista cubano. Voy a recordarle una frase de Ignacio Novo Sampol, héroe de la patria y de la guerra nacionalista por los caminos del mundo. ¿Quieren dialogar? Resuciten los mártires. Ignacio Novo Sampol. Movimiento nacionalista cubano. Solo tratamos que recapacite, porque sin darse cuenta usted y la organización que usted representa está ayudando a la brutal dictadura castrista. Vamos a recordarle dos frases de nuestro apóstol José Martí. Los grandes derechos no se compran con lágrimas, sino con sangre. José Martí. Hay otra frase muy interesante de nuestro apóstol. El déspota solo cede a quien se le encara con su única manera de ceder, desaparecer. No cede jamás a quien se le humilla. José Martí. Deseándole un año con mucha felicidad y mucha salud para usted y su familia, y que este año nuestro Señor nos dé lo que todos anhelamos, la libertad de Cuba. Horacio Meguillón Alonso, Cuba nacionalista. Fechado el 18 de enero del 2025, 8:03 pasado meridiano. Center for a Free Cuba. A ese correo envío yo esta recomendación o este correo. Saludos. Ustedes los que no aceptan y hablan de violencia, les aseguro que conocen muy poco de la realidad de dentro de Cuba. No son capaces de tener visión real de los cambios psicológicos sobre las masas que ha logrado el castrocomunismo, con el perverso pensamiento de Fidel Castro. Solo les preguntaría, ¿qué acto violento contra el régimen no ha servido para afianzar su poder? Dígame uno solo que lo haya debilitado y entonces aceptaré cambiar de posición a la violencia. Sábado 18 de enero 2025 a las 18:24. Con el título de Respuesta a un incrédulo, esta organización me dice: señor Agustín Valentín López Canino, ¿conoce usted alguna brutal dictadura que no haya sido derrocada con la violencia del pueblo? Quizás nosotros conocemos más de lo que está sucediendo dentro de Cuba que ustedes, los que viven en Cuba, porque la censura del régimen es total. Aunque usted no lo crea, en Cuba existen valientes cubanos que están saboteando los negocios del régimen. Esos sabotajes los han debilitado porque han despertado a muchos cubanos de que la única forma de conseguir la libertad de Cuba es destruyendo todos los negocios que le producen dólares a los delincuentes narcotraficantes que se han enriquecido explotando nuestro pueblo bajo una falsa revolución cubana. Naturalmente que el régimen nunca lo omitirá para no darle ideas a otros cubanos que hagan lo mismo. Permítame responderle esta línea, señor Meguillón. Yo le aseguro que conozco bastante de Cuba, de la psicología del pueblo cubano en estos momentos, de la crisis espiritual y de valores en que se encuentra. Y le aseguro que esos sabotajes de que usted habla no le han sacado ni el más mínimo dólar al régimen castrocomunista, sino al pueblo. Porque acá el que produce es el pueblo, no el Estado. Los estados no producen. Cualquier sabotaje o atentado que se haga acá dentro de Cuba alimenta
la enemistad que sembró y cultivó Fidel Castro entre cubanos. Además, esos sabotajes que usted menciona se han hecho contra el poder. Algunos han puesto una bomba o un artefacto en la Plaza de la Revolución, o en una unidad militar, o en una estación de policía, o ha atentado contra uno de esos esbirros altos oficiales que arremeten contra la nación. Dígame el señor Mejillón, ¿alguno ha hecho eso? O pegar candela, quizás en un campo, para destrozar la naturaleza, para atentar contra el medio ambiente, o ha producido un corte en las estaciones de Texas para vernos aún más privados de la comunicación. ¿Cuál de esos saboteadores se ha enfrentado a uno de los altos oficiales que apalean al pacífico pueblo cubano? Sobre si alguna brutal dictadura se ha derrocado, señor Mejillón, yo sí conozco dictaduras aún peores que la de Cuba, que se han derrocado sin la violencia del pueblo, sin hacer atentados destructivos contra la obra creativa del hombre. La violencia no funciona ni aquí ni en ninguna parte del mundo, señor Mejillón, porque siempre lastima y atenta contra la creación. Cuando un pueblo es oprimido, ¿qué puede hacer? Ferdinand Marcos, Augusto Pinochet, Wojciech Jaruzelski, Slobodan Milosevic, P.W. Botha. Dictadores poderosos y despiadados, con una cosa en común: su poder fue destruido por una resistencia civil no violenta. ¿Cómo gobernantes tan poderosos son derrocados? Ocurre cuando la gente se une para resistir el poder de la represión. En Filipinas lo llamaron poder popular. Comúnmente se llama resistencia civil. Es un arma no violenta que la gente corriente puede usar contra los gobernantes represivos. Para la resistencia civil hace falta mucha gente, pero no se trata solo de cantidad. El problema es que las acciones no violentas no reconocen la necesidad de tener una disciplina férrea, entrenamiento, estrategias, planificación, reclutamiento y hacer todo lo que un movimiento requiere. Esto no ocurre espontáneamente, debe hacerse en forma sistemática. ¿Cómo comienza? Cuando la situación se torna intolerable, la gente se organiza. A veces, los dirigentes sindicales dan el primer paso, o los grupos de derechos humanos, o las organizaciones religiosas, o todos trabajando juntos. En la lucha, lo principal es llamar la atención. Luchar en un rincón donde nadie te presta atención es un esfuerzo inútil. Si luchas, debes atraer toda la atención que puedas a tu causa. Al principio, los grandes problemas son la apatía y el miedo, y la impresión de que el adversario es invencible. En Chile, a la oposición pro-democracia le tomó 10 años superar estos obstáculos. De acuerdo. Entonces, ¿cómo organizo las protestas? La protesta pública puede ser muy efectiva, pero es una pequeña parte de la resistencia civil. Solo una entre cientos de tácticas. Las marchas y protestas pueden ser un error si no estás preparado. La policía y fuerzas del orden pueden fácilmente dispersar una acción pública. Cientos de personas, incluso miles, en la calle no son una amenaza para el poder autoritario. Pero una protesta callejera te pone a ti y a los que te apoyan en riesgo. Si no has organizado un movimiento de verdad masivo, podría parecer que eres inefectivo o insensato. Si las protestas masivas no, ¿entonces qué? Debes decidir.
Las opciones son casi ilimitadas. Conversas, debates y planificas. ¿Qué hacer? ¿Cuándo y por qué? Desarrolla una estrategia que lo una todo. Calcula tus riesgos. Los paros y boicots pueden ser acciones poderosas que involucran a muchas personas y sin exponerlas al gas lacrimógeno, golpizas y arrestos. La situación permitió que la comunidad entera participara en el movimiento. Todos pueden participar. Los niños pueden participar, las mujeres, los hombres, gente joven, gente vieja. Todos pueden tomar parte en esta labor. En Sudáfrica, activistas anti-apartheid boicotearon a los negocios de los blancos. Decenas de miles de clientes se negaron a comprar en las principales zonas de comercio. No violaron ninguna ley. No se arriesgaron a recibir golpizas. Pero al dejar de comprar, los empresarios blancos prestaron atención a sus demandas y se convirtieron en sus aliados exigiendo cambios. No tenemos un líder carismático. No necesitas un líder carismático. Solo unos pocos movimientos de resistencia civil han contado con líderes como Gandhi o Martin Luther King. No hubo tal líder en Chile ni en Serbia, tampoco en decenas de otras acciones similares de no violencia exitosas. Y si un movimiento se identifica demasiado estrechamente con un solo líder muy conocido y ese líder es arrestado, el movimiento podría paralizarse. En cuanto a la policía, su modus operandi fue que primero trata de decapitar el movimiento atacando al líder. Pero nosotros nos adelantamos a eso, creando varios niveles de liderazgo. Cuando los líderes están dispersos a través de un movimiento, sus nombres muchas veces desconocidos, es imposible arrestarlos a todos. El movimiento continúa incluso cuando son eliminados los principales líderes. Esto no funcionará en mi país. Puedes tener razón. Una estrategia no violenta podría no tener éxito contra todo oponente. Mucha gente duda que pueda funcionar contra los oponentes realmente brutales o autoritarios. Pero el movimiento Solidaridad en Polonia tuvo éxito mientras se encontraban apostados ahí 70.000 soldados soviéticos. La junta militar de Pinochet fue derrotada. En Sudáfrica, la acción masiva apoyada por la presión internacional obligó al régimen del apartheid, uno de los más brutales, a negociar. La resistencia civil ha tenido éxito en muchas situaciones que parecían casos perdidos. De hecho, fue la organización masiva la que provocó el cambio en Sudáfrica. Fue la organización masiva finalmente que presionó al Estado para implementar cambios y condujo al punto muerto, el impasse, donde el Estado ya no fue capaz de responder. ¿Qué pasa si mi adversario usa la violencia? Debes anticipar el uso de violencia. Tu adversario no se rendirá mientras controle la policía y las fuerzas de orden. Lo que se impone por la violencia deberá ser defendido con la violencia. Por eso pensamos que la violencia es el recurso de los débiles porque no tienen argumentos, no tienen autoridad moral. Por lo tanto, lo que se logra por la violencia deberá ser defendido con la violencia. Pero las tácticas violentas no detuvieron a la oposición en Chile, Polonia, Serbia, India y otros lugares. Cuando las autoridades usan la fuerza contra activistas no violentos, el resultado podría no ser el que intentaban. El principal error cometido por el régimen fue que amplió el círculo de los reprimidos. Por eso fue contraproducente esta represión. Porque fue como la tercera ley de acción y reacción de Newton. Cuando se aumenta el nivel de represión, la resistencia también aumenta. ¿Y si no logro persuadir a mi adversario?
En la resistencia civil no se trata de la persuasión. No estás apelando a la conciencia de tu adversario. Tu objetivo es aumentar el costo de la represión a tal punto que se torna insostenible. Una manera es imponer costos económicos. O puedes tratar de interrumpir la vida cotidiana para demostrar que las autoridades han perdido el control. Cuando un pueblo pierde el respeto por sus gobernantes, la desobediencia y la resistencia se tornan más fáciles. La burla y el humor pueden ser efectivos, haciendo parecer al régimen ridículo e incompetente. Hagas lo que hagas, necesitas una estrategia. Si haces esto, tu adversario podría hacer esto y aquello. Por lo tanto, esas serían tus opciones. ¿Y por qué no piensas 3 pasos más adelante? ¿Por qué no incluyes alguna estrategia y planificación general en tu lucha? ¿Y por qué no tratas de anticipar lo que pasará en 6 meses más? Esto tomará demasiado tiempo. No podemos esperar. Considera las alternativas. Podrías intentar una insurrección armada, pero eso requiere dinero, entrenamiento y armas. Además, las insurrecciones armadas fracasan más a menudo de lo que triunfan. Por supuesto que había gente que pensaba que la única manera de enfrentarse a la violencia era a través de la violencia, pero eso era totalmente imposible. Nunca habríamos tenido el apoyo ni la capacidad para eso. Entonces, la única manera fue a través de un movimiento masivo, pacífico y organizado. Podrías quedarte de brazos cruzados y esperar que otros países impongan sanciones o intervengan. Pero no puedes controlar lo que hacen otros. Y ustedes, los que tienen todo por ganar o perder, pueden decidir por sí mismos qué hacer, sin esperar a que alguien lo haga por ustedes. Históricamente, la resistencia civil ha tenido mayores éxitos que la lucha armada. Y organizar una resistencia masiva es un proceso intrínsecamente democrático, mucho más seguro de dar resultados democráticos. ¿Cómo puedo ganar? Cada situación es diferente, pero puedes comenzar con lo esencial. No puedes ganar sin unidad, planificación y disciplina no violenta. Recuerda el principio más básico. Ningún gobernante puede gobernar si la gente se niega a obedecer, ir al trabajo, pagar sus impuestos, hacer lo que se espera de ellos. Cuando las fuerzas de seguridad dejan de cumplir órdenes y su lealtad puede resultar sorprendentemente débil, no hay poder autoritario que dure. Si suficientes personas desobedecen, el poder sufre cambios y se quiebran las lealtades militares y policiales. Tu objetivo es crear estos quiebres y luego explotarlos. ¿Cómo puedo aprender más? Hay mucho que aprender. Empieza explorando las fuentes en este sitio web que contiene enlaces a otros, así como muchos artículos, libros y películas disponibles en varios idiomas. Yo sí conozco brutales dictaduras que han sido derrocadas con la menor violencia posible. Si han ocurrido pequeños actos aislados, lo voy a remitir a los documentales que he puesto en las redes sociales de Jane Sharp. Ahí se documenta 198 métodos de lucha no violenta que aquí en Cuba no se han aplicado constantemente. Si lo hubiésemos aplicado, ya hubiésemos obtenido una democracia. Esas dictaduras que han sido derrocadas por métodos no violentos han sido más agresivas que la dictadura castrocomunista. Pero vamos a continuar. Dice, aunque usted no lo crea, en Cuba existen valientes cubanos que están saboteando los negocios del régimen. Esos sabotajes los ha debilitado porque han despertado muchos cubanos sabotajes. ¿De qué sabotaje usted habla? ¿De qué gasto de dólares? ¿De qué negocios del régimen usted habla que se han destruido? ¿Qué daño le han hecho al turismo? No, señor Meguillón, el régimen se ha debilitado por las restricciones, las medidas tomadas por los Estados Unidos, la presión hecha a la Unión Europea de esos cubanos que están en el exterior. Esas presiones son las que le han cerrado al régimen la entrada de dólares, la entrada de turismo. Dice naturalmente que el régimen nunca lo admitirá para no darle ideas a otros cubanos que hagan lo mismo. El régimen no lo admite porque
todo eso que han hecho no le han arrancado ni un cabello. A los que sí le ha costado un presidio largo y eterno han sido aquellos que sin tener las condiciones han intentado hacer este tipo de lucha. Son los que están en las prisiones cubanas. Ustedes, ninguno está en esas prisiones cubanas. Continúo. Indudablemente que los sabotajes, incendios y descarrilamiento de trenes han debilitado al régimen, creando un futuro no muy lejano las condiciones necesarias para un paro general. No he escuchado una torpeza, una ingenuidad tan grande como esa que acabo de leer. Continúo. Los asaltos al turismo degenerado que visita Cuba es fundamental para acabar con el régimen. ¿Y ustedes qué han hecho? ¿A quién han asaltado? Lo que ha negado el flujo de turismo a la nación cubana han sido las medidas exteriores que han tomado distintos países que un poco que se han concientizado con la lucha por la libertad del pueblo cubano. Permítame decirle que ustedes no han hecho nada. Continúa, menos dólares para la familia Castro y sus secuaces, más rápida será la caída de la dictadura. Los que fundamos Cuba Nacionalista combatimos al régimen dentro de Cuba, en el clandestinaje, en las montañas de Cuba. Algunos sufrimos prisión dentro de Cuba y en el exilio, pero nunca hemos dejado de luchar por nuestra querida patria. Sí, puede ser que nunca hayan dejado de luchar por su querida patria, pero una lucha errada, porque toda lucha violenta en este siglo XXI es una lucha errada y poco lógica. ¿A quién están dañando? ¿Dañan directamente a la familia Castro? Les aseguro que no. Continúo. Al llegar al exilio nos incorporamos a los grupos nacionalistas y a la gloriosa guerra por los caminos del mundo, que consistía en llevar la metralla nacionalista a las embajadas castristas, sus negocios y la de sus aliados. El régimen está más debilitado que nunca y los que lo han debilitado son las valientes células clandestinas, no los que predican una transformación pacífica que solo ayuda al enemigo. Le aseguro que esas células no han debilitado nada al régimen. Ahora, las medidas tomadas, las restricciones, la aplicación del artículo 3 de la ley Helms-Burton, la reclamación del Club de París, la rectificación del tratado con la Unión Europea, eso sí le ha cerrado la entrada de dólares al sistema y sí lo ha debilitado. El cierre de Cadeca. Pero que usted incendie en un campo o haga un corte en una central eléctrica, eso no debilita al régimen. Todo lo contrario, lo activa. Continúo. No existe ninguna dictadura en la historia de la humanidad que haya sido derrocada con denuncias y flotes. Usted no conoce mucho de historia, señor Maguillón. Lo remito nuevamente a los documentales de Jane Sharp, a la revolución de la República Checa, a la dictadura de Milošević, derrotada por vías pacíficas. Ahora usted dice acá, los grandes derechos no se compran con lágrimas, sino con sangre. José Martí. Saludos, Horacio Maguillón Alonso, Cuba Nacionalista. Esos pensamientos de épocas pasadas que fueron efectivos en algún momento, en estos momentos no son efectivos. La humanidad completa rechaza la violencia. ¿Qué usted quiere lograr en Cuba? ¿Un enfrentamiento civil de cubanos entre cubanos? Yo, en lo personal, no lo acepto. Y aprovecho en esta ocasión para enviarle un mensaje al pueblo cubano, a todos los que pensamos en la libertad, en la extinción del castrocomunismo, no solo de Cuba, sino de América, porque ya ha contaminado América. Dediquémonos a inculcar, sembrar, cultivar los métodos de lucha no violenta de Jane Sharp, claro, adaptado al contexto cubano, y alcanzaremos la libertad, la victoria, en lo que menos se le da candela a un campo o se logra un corte eléctrico o un descarrilamiento de tren. Creo que hasta aquí le he contestado este correo, pero ahora voy a ampliar. ¿Qué acto violento que se haya cometido contra el régimen castrocomunista no ha servido para enaltecer, para remover el patriotismo, para crear el odio hacia la oposición o el pensamiento diferente? ¿Qué acto violento contra el castrocomunismo no ha servido para afianzarlo en el poder? Voy a hacer algunos pequeños recuentos de historia. ¿Recuerda, Meguillón, si es que usted conoce de historia, la explosión de la Cobre? ¿Para qué sirvió? Para destrozar cientos de miles de cubanos inocentes.
y para afianzar a Fidel Castro y el Partido Comunista en el poder, para sembrar odio y cultivarlo dentro del pueblo contra los Estados Unidos. ¿De qué servían esos atentados a los buques de pesca cubanos? ¿Para qué servían? Para enternecedores discursos de Fidel Castro, para encender actos patrióticos revolucionarios a favor de la revolución de Fidel Castro. ¿Para qué sirvió el atentado al avión de Cubana? Para ser uno de los más conmovedores actos públicos en la Plaza de la Revolución, que estremeció a toda la humanidad. Entonces, ¿de qué ha servido cada acto violento que se ha efectuado contra el poder castrocomunista? Fidel Castro y el Partido Comunista han revertido y le han fortalecido el poder. Señor Maguillón y pueblo de Cuba, aprovecho para decir que toda la oposición, y más ahora que han dado libertad, entre comillas, a muchos luchadores pacíficos. Todo esto tenemos que concretarlo, que afianzarlo, que propagandizar a través de todo. Todas las reglas de la lucha no violenta, que muy pocas se han empleado dentro de Cuba y en casi ninguna se ha sido constante, perseverante, enseñando al pueblo cómo se puede derrocar esta dictadura por medios y métodos pacíficos, sin lastimar a nadie, sin lastimar al medio ambiente, sin ocasionar destrozos a la creación, sin dañar a otro cubano. Sí se puede conquistar, sí se puede derrocar una dictadura con flores y sin piedras y sin armas de fuego y sin candela. Sí se puede. Y nosotros, los que usted dice que no somos valientes porque no utilizamos el método violento, ya tenemos esta pelea ganada. Oposición de dentro y de fuera de Cuba tiene que centrarse toda en divulgar, enseñar, documentar al pueblo y organizarlo para que no suceda como el 11 de julio o como sucedió en Tiananmen, en China. Hay que emplear los métodos de lucha no violenta adaptados a nuestras circunstancias, pero no la violencia. La violencia solo engendra violencia, odio, rencores, venganza, animadversión, desprecio. Y eso no es lo que necesita la nación de Cuba. He querido traer estos correos a la luz pública y estos pensamientos todos a la luz pública, porque es una forma de educación cívica a la nación cubana y a muchos que piensan que matando, lastimando, ofendiendo, humillando, reprendiendo, utilizando la violencia en general, se puede conquistar una verdadera democracia, una verdadera libertad. No hay violencia que no engendre violencia y en la que se desarrolle toda esta maldad del ser humano. A todos los cubanos de aquí y de allá, de arriba y de abajo, enfoquémonos profundamente y seamos perseverantes en los métodos de lucha no violenta y lograremos más rápido que lo pensado la libertad de Cuba y la extinción de la dictadura castrocomunista. ¡Viva la libertad! Martí dijo una frase que hay que comprar con sangre, la libertad. Yo digo otra, hay que comprar con manos abiertas y no con puños cerrados, con abrazos amables, con amor. Y esa libertad que se compra así, con flores, es la verdadera libertad, es la verdadera democracia. ¡Viva la libertad!